Reveladas. 2 estrategias inspiradoras para transformar negatividad en fortaleza extraordinaria. La mañana comenzaba como cualquier otra en el pueblo de San Miguel. Elena, una maestra de 38 años, salía de su hogar con la esperanza danzando en su pecho. Cada sorbo de café la animaba a enfrentar a sus alumnos, cuya sed de conocimiento la hacía sentir viva. Pero a medida que se acercaba a la escuela, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ella. La llegada de la nueva directora, doña Mariana, quien mostraba más ambición que humanidad, llenaba de pesadumbre el ambiente que un día había respirado alegría. El eco de rumores la perseguía, y el corazón de Elena se encogía con cada paso que daba. Todo cambió abruptamente. Una tarde, doña Mariana le comunicó su despido, como si fuera una simple decisión administrativa. La noticia la golpeó con la fuerza de un torrente. Allí estaba, ante su superior, sintiendo que los fundamentos de su vida se desmoronaban. No solo era su empleo, era su identidad, su propósito, todo aquello por lo que había luchado desde pequeña. ¿Cómo podía aquella mujer, que parecía olvidarse del valor de la educación, jugar con el destino de quienes ansían aprender? Con la tarde desvaneciéndose, las luces de su hogar se encendieron, pero en su interior, la oscuridad crecía. Elena miró a su abuela, quien siempre había sido su baluarte, y luego a su madre, su faro en tormentas. «No quiero que se preocupen», murmuró Elena, intentando sonreír mientras el peso de la injusticia la aplastaba. La tristeza en sus ojos no pasó desapercibida, y su abuela, con voz firme, empezó a compartir historias de resistencia. Cada palabra resonaba en el alma de Elena, como si las voces del pasado la instaran a no rendirse. Elena no era nueva en enfrentar adversidades, pero esta era diferente. Los recuerdos de sus estudiantes, aquellos que miraban hacia ella con admiración y respeto, comenzaron a abrumarla, tornándose en un eco persistente en su mente. ¿Qué pasará con ellos si me rindo? ¿Quién les enseñará a soñar? Y así, la pregunta que siempre había evitado surgió. ¿Debería permanecer en silencio o luchar por su dignidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de enfrentarse a doña Mariana comenzó a tomar forma. El recuerdo de su viejo mentor, el maestro Gabriel, la guiaba en su tormento interno. Ella lo había admirado por su capacidad de hacer frente a la injusticia. Sus historias de lucha resuenan en su mente. La verdadera fortaleza es enfrentar el miedo, no evitarlo, le había dicho una vez. El fuego de la indignación crecía, y su pecho se llenaba de una determinación desconcertante, pero el primer paso era el más complicado. El sudor en sus manos podía delatar su nerviosismo. ¿Con qué valor podría alzar la voz? La presión acumulada se convertía en un tumulto de emociones, en un escenario donde su realidad se debatía entre el miedo y la necesidad de hacer justicia. La noche caía y un horizonte incierto se hacía palpable. Elena miraba las estrellas, preguntándose si la valentía que tanto anhelaba pudiera estar escondida en su interior. ¿Podría desafiar las expectativas impuestas y recuperar no solo su lugar, sino también su voz? Esa pregunta, así como el eco de sus alumnos, latía en su mente como un tambor ansioso y apremiante. El amanecer trajo consigo una nueva claridad, pero también un temblor de incertidumbre. Elena se despertó con una determinación renovada. En la fragancia del café se infiltraba una mezcla de miedo y esperanza, pero decidió que hoy sería diferente. Se sentó a la mesa, el cuaderno que había utilizado durante sus años de enseñanza abierto frente a ella. Aquel cuaderno, repleto de anécdotas y planes,
Debía transformarse en un mapa de acción. Los recuerdos de sus lecciones pasadas se alineaban en su mente. Digitar sus ideas con un lápiz firme era un acto de rebeldía que la llenaba de confianza. Con cada palabra, delineaba su plan. Un enfoque, un método, y sobre todo, una misión. Era hora de regresar a la raíz de su vocación, de reconectar con su propósito profundo. Mientras sus dedos movían frenéticamente el lápiz, dejó paso a la ira, a la tristeza, y sobre todo, a la resiliencia que había aprendido de sus abuelos. Sin embargo, a medida que sus ideas tomaban forma, una sombra de duda se filtraba en su mente. ¿Quién era ella para desafiar a la autoridad? ¿Qué podría lograr ante la indiferencia de alguien que no valoraba la educación? Pero el eco de las voces de sus estudiantes, sus risas y sus ojos brillantes, se convirtió en el combustible que necesitaba. No puedo ser la que se rinda, pensó, y una oleada de claridad la invadió. Era momento de levantarse, no solo por ella, sino también por todos aquellos que consideraban que su enseñanza era una brújula en un mundo incierto. Decidida, buscó las palabras adecuadas para expresar su frustración. Quería articular su voz de manera que resonara con fuerza, así que reflexionó sobre un encuentro previo con doña Mariana. La directora había explicado su visión para la escuela, un enfoque que priorizaba los resultados por encima del bienestar de los alumnos y profesores. En su mente, aquellas palabras eran como cuchillos que seguían hiriendo la esencia de su vocación. Elena tomó una decisión audaz. Se prepararía para una conversación directa. El día siguiente, se presentaría en la oficina de doña Mariana con el corazón decidido. No iba a rogar por su trabajo, sino a luchar por un modelo educativo que inspirara. Para ello, fue a la biblioteca del pueblo y se sumergió en libros sobre pedagogía y liderazgo educativo. A cada paso que daba entre las estanterías, su confianza crecía. A medida que leía, descubría argumentos respaldados por investigaciones y ejemplos de educadores que habían hecho frente a desafíos similares. Lo que más la sorprendió fue la revelación de que su deseo de educar con amor y dedicación no solo era posible, sino necesario. Con un montón de hojas y referencias volvió a casa. Sin embargo, mientras escribía las notas que utilizaría como guía para su conversación, una duda oscura surgió. ¿Y si fallaba? Su mente trataba de socavar sus esfuerzos, llevándola al abismo del desaliento. ¿Podría realmente marcar la diferencia? No. Tenía que hacer lo contrario. Tenía que pensar en cómo esa dificultad la estaba moldeando, en cómo podía convertir el miedo en motor de cambio. Esa noche, Elena decidió que prepararía no solo su discurso, sino también su estado mental. Se visualizó a sí misma en la oficina de la directora, hablando con firmeza, escuchando, y sobre todo, comprendiendo. Había algo poderoso en ser capaz de dialogar y defender lo que creía. Se dio cuenta de que el verdadero cambio y la verdadera fortaleza radicaban en la acción deliberada, y no en la desesperación. El reloj marcaba la medianoche y, en ese instante, su mente zumbaba de ideas y resoluciones. Al cerrar su cuaderno, un nuevo fuego iluminaba su interior. Elena sabía que el camino sería arduo, con obstáculos aún por descubrir, pero ya había elegido el camino. La mañana del encuentro crucial estaba a la vuelta de la esquina. Esa noche, el eco de sus decisiones retumbó en sus pensamientos. ¿Podría realmente transformarse en una voz que evitara que otros sufrieran lo que ella misma había enfrentado? La respuesta se acercaba, pero no sin el peso del miedo y la posibilidad de un nuevo triunfo. ¿Cómo se enfrentarían a la directiva y a la resistencia que representaba? La lucha apenas comenzaba, y ella estaba dispuesta a enfrentarse a lo que vendría. El sol ascendía sobre el horizonte, proyectando sombras largas en la pequeña oficina de doña Mariana. Elena respiró hondo al cruzar la puerta, sintiendo cómo la adrenalina pulsaba en sus venas. La cita era inminente, y aunque su mente revoloteaba entre pensamientos contradictorios, había despejado su corazón de dudas.
Había revisado su discurso una y otra vez, pero la incertidumbre acerca de la reacción de la directora persistía. Mientras entraba, la imagen de su cuaderno ocurrió en su mente como un talismán. Cada palabra escrita, cada argumento labrado en papel, era un recordatorio tangible de su propósito. Doña Mariana, con su mirada severa, se acomodaba en su silla, y Elena sintió la presión de una expectativa. No puedo permitirme vacilar, pensó mientras se sentaba frente a ella, firme y decidida. Buenos días, doña Mariana. Hoy quiero hablar sobre el futuro de nuestros estudiantes. Comenzó, su voz un poco más elevada de lo que había previsto. La directora levantó una ceja, manifestando una mezcla de escepticismo y curiosidad. Elena sintió que tenía un solo intento y que no iba a dejar pasar la oportunidad. Desplegó las notas. Las palabras fluyeron de su boca como un río durante una tormenta. Habló sobre la importancia de un enfoque humano en la educación, sobre cómo la relevancia de una enseñanza emotiva podría transformar vidas. Había ejemplos concretos en su discurso sobre educadores excepcionales que habían dado un vuelco radical a la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, a medida que hablaba, Elena notó que doña Mariana fruncía el ceño. Aunque sus argumentos eran sólidos, había una resistencia palpable en el aire. Al final de su presentación, la directora cruzó los brazos. Elena, comprendo tu pasión, pero aquí priorizamos resultados cuantificables. No podemos permitir que las emociones interfieran con los objetivos de la escuela, replicó, su tono directo como un golpe bajo. Elena sintió que su corazón se hundía. ¿Acaso había fracasado ya? Pero en ese instante, recordó las risas de sus estudiantes y el valor de ser una voz para ellos. La respuesta que emergió de su interior fue una combinación de rabia e integridad. En lugar de rendirse, se inclinó un poco hacia adelante, intensificando su mirada. ¿Y qué son esos resultados sino números si no se reflejan en el bienestar de los alumnos? Puedo ser la encargada de una clase productiva, pero cada día me enfrento a la tristeza y el agotamiento de mis estudiantes. Si no cuidamos su salud emocional, ¿qué ganamos al final? La mirada de doña Mariana se endureció, pero una chispa de interés se encendió en sus ojos. Elena identificó el cambio, y eso le otorgó más fuerza. Comenzó a profundizar en los estudios que había encontrado, mostrándole datos que respaldaban su enfoque y cómo la atención a la salud emocional de los estudiantes podía influir directamente en su rendimiento académico. Mientras hablaba, una nueva comprensión se formó en su mente. Cualquier resistencia podría tratarse como un desafío a superar, no simplemente como un obstáculo que la hacía dudar de sí misma. A medida que avanzaba, se había convertido no solo en una educadora frente a la directora, sino en una defensora de un nuevo paradigma educativo. La conversación se extendió. Cada réplica de la directora era un escalón más que la acercaba a un diálogo real. No eran solo dos posiciones opuestas. Era una oportunidad para que ambas exploraran un camino hacia una educación más enriquecedora. Cada vez que doña Mariana desafiaba su posición, Elena respondía con respuestas más sólidas, más completas. Al final del encuentro, ambas mujeres estaban exhaustas. La directora acordó que se necesitaría más discusión y estudios sobre el tema, mientras que Elena sentía que había comenzado a abrir una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. A pesar de que no se había producido un acuerdo inmediato, sentía que el verdadero triunfo radicaba en su capacidad de defender sus convicciones. Elena salió de la oficina con el estómago revuelto y el corazón palpitante. La batalla aún no había terminado, pero comenzaba a vislumbrar el camino que podía forjar. Hay momentos que definen no solo una carrera, sino la esencia misma de una persona. En su situación, el despertar de voz y coraje eran sus propias conquistas. Mientras caminaba hacia su aula, una idea brotó en su mente. ¿Y si pudiera organizar una reunión con sus estudiantes para hablar sobre sus experiencias educativas? Quizás ahí encontraría más herramientas para el cambio. Ahora más que nunca, estaba lista para cambiar el rumbo de la conversación y la realidad educativa que tanto la perturbaba. Sin embargo,
a medida que su mente se llenaba de nuevas posibilidades. El eco de la resistencia de doña Mariana resonaba en su mente. Había una nueva batalla a librar, y eso la hizo detenerse por un momento. ¿Cómo podría reunir el coraje y los argumentos necesarios para avanzar en su propuesta, sabiendo ahora que no todas las puertas se abrirían fácilmente? La incertidumbre siempre estaría ahí, pero su determinación se mantenía firme. La ruta hacia su próximo obstáculo estaba marcada. ¿Qué tácticas utilizaría Elena para recuperar el control y afianzar su posición? La respuesta estaba a punto de revelarse. Elena entró al aula, rebosante de energía tras su reunión con doña Mariana. Pero esa energía no solo provenía de su encuentro. La verdadera chispa estaba en la idea que había germinado en su mente. Reunir a sus estudiantes, no solo para escucharles, sino para empoderarles. Era hora de crear un espacio donde sus voces pudieran ser escuchadas, donde la emocionalidad que tanto había defendido pudiera encontrar un eco en aquellos que más la necesitaban. Al tomar asiento frente a sus estudiantes, Elena sintió la responsabilidad de cantar sobre sus hombros como una capa pesada. Sabía que facilitaría una conversación delicada al abordar el bienestar emocional que había intentado enfatizar a la directora. Sin embargo, su compromiso superaba a la incertidumbre. Frunció el ceño y se dispuso a formular sus preguntas con claridad. Hoy quiero que hablemos de cómo se sienten respecto a esta escuela. ¿Qué cosas les preocupan? ¿Cuáles creen que son los aspectos que debemos mejorar? Sus palabras fluyeron con una ansia renovada. Las miradas de los estudiantes se cruzaron, primero con inquietud, luego con curiosidad. Era un gran paso, y se podía sentir un aura de expectativa flotando en el aire. Con cautela, la primera mano se levantó. A veces no entendemos por qué tenemos que aprender cosas que no nos interesan. Siento que no se nos escucha. Esa declaración resonó con mayor fuerza de lo que Elena había anticipado. No se trataba solamente de un descontento sobre el contenido académico. Era un reclamo fundamental de relevancia en la educación. A medida que los estudiantes comenzaron a compartir sus sentimientos, una avalancha de preocupaciones fue surgiendo. Estrés por exámenes, la presión de obtener buenos resultados, la lucha por equilibrar la vida personal y académica. Elena, contra sus instintos iniciales, se abstuvo de ofrecer soluciones inmediatas. Se dio cuenta de que su rol en ese momento era estar presente, permitir que la conversación fluyera, y que sus estudiantes expresaran sus sentimientos sin ser interrumpidos o juzgados. Así, la clase se tornó en un foro de intercambio emocional, desnudando la vulnerabilidad de cada uno. Mientras las voces juveniles se entrelazaban, algo dentro de Elena empezó a cambiar. Cada relato de desazón y frustración era una ventana que se abría hacia su verdadero propósito. El anhelo de un ambiente donde cada estudiante pudiera brillar y desarrollarse plenamente. Aumentaba la claridad en su mente. La formación de esos jóvenes no se limitaba a la acumulación de información. Era un proceso de acompañamiento. Al finalizar, Elena se sintió más fuerte que nunca. Había escuchado, aceptado y elevado las voces de sus estudiantes desde un lugar de empatía auténtica. Pero esa nueva comprensión también le trajo consigo un desafío. ¿Cómo plasmar esas inquietudes en propuestas concretas que persuadieran a doña Mariana? La respuesta quedó suspendida en el aire. La ruta a seguir no era sencilla, y una tarea monumental estaba delante de ella. Con su cuaderno de notas frente a ella, un deseo ardiente cobró forma. Escribir lo que había aprendido en la reunión, un compendio de las voces de sus estudiantes que le permitiría armar un caso sólido. Cada comentario que había registrado prometía ser una herramienta poderosa para el cambio. Había aprendido a no solo reunir estadísticas frías, sino a contar historias que humanizan y trascienden. Elena se sentó, devorando cada palabra que había anotado, consciente de que dentro de esa montaña de sentimientos se ocultaba el fundamento de su siguiente resistencia. La mirada desafiante de doña Mariana aún retumbaba en su mente, y cada interacción la estaba preparando para un enfrentamiento mayor. En medio de la tormenta de reflexiones,
Una realidad cristalina emergió. Sus estudiantes eran su mayor fortaleza. A su lado, podría construir el puente hacia un nuevo entendimiento en la escuela. Pero surgía una pregunta inquietante. ¿Qué habilidades personales debía desarrollar para ser verdaderamente efectiva en su lucha por un cambio duradero? La segunda confrontación estaba a la vista, y con el zumbido de la incertidumbre en su mente, Elena supo que la próxima vez no solo se trataría de presentar datos, sino de alzar voces y defender principios. ¿Cómo se las arreglaría para crear la sinergia necesaria entre su defensa y las exigencias de la dirección? La respuesta temblaba en el horizonte, cada vez más cerca, pero también cada vez más compleja. Elena se despertó al día siguiente sintiéndose renovada, pero al mismo tiempo, las sombras de la responsabilidad seguían acechándola. Había decidido que no podía ser solo la voz de sus estudiantes, debía convertirse en un catalizador para el cambio. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿Cómo podía afianzar su propia voz y habilidades para estar a la altura de las expectativas que había despertado? Mientras disfrutaba de su café, su mirada se posó en una estantería llena de libros de desarrollo personal. Una chispa de curiosidad la empujó a levantarse y escoger uno titulado Desarrollo de habilidades de comunicación. Era un legado de su propio camino de formación y, tal vez, una guía que necesitaba en este momento decisivo. Las palabras de los autores resonaron en su interior. Hablaban sobre la importancia de escuchar activamente y crear conexiones genuinas. Mientras leía, notó cómo ciertos ejercicios, simples pero efectivos, podían transformarse en herramientas en su arsenal. Escuchar a sus estudiantes había sido un primer paso, pero había tanto más que podía hacer. Esa noción la llenó de energía. Mientras pasaba las páginas, tomó nota de algunas estrategias que quería integrar. Desde técnicas para parafrasear lo que otros decían, hasta métodos para pedir retroalimentación directa. Cada técnica era un ladrillo que podía usar para construir el puente entre su visión de una escuela empoderadora y la fría realidad institucional que enfrentaba. En la escuela, la atmósfera era densa. Elena sentía el eco de sus preocupaciones resonando en cada rincón del pasillo. Esa tarde, se enfrentarían de nuevo a doña Mariana. Tenía que entrar en la reunión preparada no solo con datos, sino con la narrativa emocional de sus estudiantes. Ella quería que quedara claro que la educación no es solo meterse en libros, sino también comprender lo que viven cada uno de ellos. Mientras se alistaba, su mente se centró en las estrategias que había elegido. Al recordar cada historia compartida por sus alumnos, permitió que sus emociones la guiaran. Aunque el temor la atravesaba, recobró fuerzas al recordar que no estaba sola. La comunidad de voces que había formado en su aula sería su apoyo más valioso. Cuando entró en la oficina de doña Mariana, encontró la mirada de la directora fija en ella. ¿Qué tienes para compartir hoy, Elena?, preguntó con tono inquisitivo. Era el momento. Elena respiró profundo, y armado con las estrategias que había practicado, comenzó a hablar. No solo mencionó los problemas identificados, sino que entrelazó fragmentos de las historias que sus estudiantes le habían confiado. Describió el estrés palpable, la falta de conexión y la sed de un ambiente donde se sintieran escuchados. Cada palabra era un eco de los anhelos de aquellos jóvenes. A medida que avanzaba, notó que la expresión de doña Mariana cambiaba. Las cejas fruncidas comenzaron a relajarse, y parecía atender más a la esencia del mensaje que a los datos fríos que tan a menudo caían sobre su mesa. Sin embargo, en el fondo, Elena sentía que era solo el comienzo. La conversación se volvió un intercambio. Doña Mariana le planteó preguntas desafiantes, pero también su tono contemplativo le ofreció un rayo de esperanza. Si bien las respuestas no se vislumbraban en la superficie, había un terreno fértil para la posibilidad. ¿Podría estar dispuesta a escuchar más allá de lo que había sido? Al salir de la oficina, algo en su corazón palpitaba con una mezcla de temor y emoción. Había avanzado, pero sentía que esto era solo un precursor de lo que estaba por venir. La lucha por un cambio real no se limitaría a un solo encuentro. Era un camino en el que debía desarrollar aún más habilidades y enfrentar más desafíos. Mientras se adentraba en el pasillo,
Se preguntó qué otros pasos debía dar. ¿Qué obstáculos internos o externos tendría que conquistar para asegurar que la voz de sus estudiantes no quedara silenciada? En ese momento, una revelación destelló en su mente. La comunicación no es solo un intercambio de palabras, sino una danza de autenticidad y vulnerabilidad. Sería capaz de profundizar en su propio viaje emocional para conectar aún más con los estudiantes y la dirección. La emoción de una nueva revelación le llenó el pecho. Había que explorar esa pregunta, y lo que realmente significaba amplificar su voz en un entorno que parecía estar en una sorda batalla contra la vulnerabilidad. La certeza de que su viaje apenas comenzaba iluminaba su camino mientras se preparaba para el día siguiente. ¿Cuáles serían los nuevos desafíos que la esperarían? La respuesta se escondía tras un velo de incertidumbre y valentía. Elena despertó una vez más con el bullicio de la ciudad filtrándose por la ventana, pero esta vez había una claridad fresca en su mente. La reflexión de la tarde anterior la había llevado a una comprensión más profunda sobre la valentía que implicaba ser auténtica. Decidió que su próximo paso no sería solo aplicar técnicas de comunicación, sino descubrir lo que realmente significaba para ella ser una líder en su entorno. Mientras se preparaba para el trabajo, se sintió impulsada a escribir. Colocó un cuaderno frente a sí y comenzó a anotar no solo sus pensamientos, sino también sus emociones. ¿Qué significan para mí la comunicación y el liderazgo?, se preguntó. Al plasmar sus palabras, se dio cuenta de que lo más crucial no era solo emitir su voz, sino escuchar las voces de aquellos que la rodeaban. Esa conexión genuina daba vida a lo que pudiera surgir en el aula. El aula esa mañana estaba en silencio, un contraste con el dinamismo usual. Las miradas de sus estudiantes reflejaban curiosidad y también una pizca de inquietud. Las recientes conversaciones sobre sus experiencias las habían dejado a todos en un espacio de vulnerabilidad. ¿Cómo podría tocar esos corazones una vez más? Elena decidió transformar ese momento de silencio en una oportunidad, una sesión de reflexión colectiva. Hoy no seré solo la maestra, anunció con firmeza, sino alguien que está aquí para escuchar y aprender de ustedes. Las palabras resonaron en el aula, permitiendo que sus estudiantes abrieran sus corazones. No se trataba de una mera conversación, sino de un ejercicio de autenticidad. Preguntas como, ¿qué les gustaría cambiar en esta clase?, comenzaron a fluir, y las respuestas hicieron eco de los sueños y miedos que llevaban dentro. Mientras sus estudiantes hablaban, ella aplicaba las estrategias que había aprendido. Parafrasear sus preocupaciones, pedir ejemplos específicos y reafirmar sus emociones, todo ello contribuyó a crear un ambiente seguro. Cada historia compartida era un ladrillo en la construcción de un espacio de aprendizaje, donde todos podían expresarse sin temor al juicio. De cierto modo, sentía que su propia voz se amplificaba en el eco de sus alumnos. Sin embargo, con cada respuesta, surgían más preguntas sobre su propia capacidad para ser un agente de cambio. Sentía un nudo en el estómago al pensar en cómo llevar estas voces a un plano más alto. Había algo que la frenaba, el miedo a que su esfuerzo pudiera percibirse como un acto fallido ante la administración escolar. Después de esa sesión, la realidad de su papel como educadora se tornaba más crítica. Elena comprendió que no solo necesitaba ser un canal de comunicación, sino también una defensora del bienestar emocional de sus estudiantes. Una idea comenzó a gestarse dentro de ella: transformar esos encuentros en algo más significativo. Quizás una presentación que entrelazara las historias de sus estudiantes con datos sobre la importancia de un entorno emocional en el aprendizaje. Con esta nueva idea, comenzó a delinear un plan. Los estudiantes podrían contribuir con relatos que reflejaran sus desafíos y aspiraciones, y juntos podrían crear una presentación que no solo informara, sino que narrara su experiencia colectiva. La posibilidad de ver su historia presentada ante la dirección la llenaba de ánimo, aunque el temor seguía acechando, como un viejo conocido. En medio de su frenética planificación, un cuestionamiento subyacente emergía.
¿Cómo abordaría la resistencia que inevitablemente se encontraría? El enfrentamiento con doña Mariana aún estaba fresco en su mente, y sabía que le faltaba la evidencia que validara su enfoque. Para crecer, necesitaba resultados que sostuvieran su narrativa. Justo cuando se sumía en estos pensamientos, el timbre del aula sonó. Se dio cuenta de que era el momento de cambiar de perspectiva. Tendría que invitar a sus estudiantes a ser parte activa del proceso, empoderándolos para que sus voces pudieran resonar más allá de las paredes del aula. Al hacerles responsables de su propio aprendizaje y bienestar, estaba sembrando una semilla de liderazgo en ellos. Con el corazón palpitante y un nuevo rumbo trazado, se preguntó: ¿sería esta la clave para alinear sus inquietudes con las expectativas de la administración? Sabía que el camino se tornaría más desafiante, pero la emoción de la oportunidad la acariciaba con cada latido. La incertidumbre se entrelazaba con la determinación. Al cerrarse la puerta del aula, una idea fulgurante resplandeció en su mente. Quizás, no solo necesitaba amplificar su voz, sino también abrir el micrófono a sus estudiantes. ¿Podría ser que el verdadero cambio surgiera de darles un papel protagónico en su propia educación? La respuesta podría ser reveladora, y Elena estaba lista para descubrirla. Elena se sumergió en sus pensamientos mientras caminaba hacia su oficina. Sabía que la idea de involucrar a sus estudiantes era un paso importante, pero el miedo a la crítica continuaba pesando sobre sus hombros. ¿Cómo podría hacer esto de manera efectiva sin parecer ingenua, o arriesgarse a que su propuesta fuera desestimada? Reflexionando, se detuvo un momento para observar cómo las sombras de los edificios se proyectaban sobre el suelo, un recordatorio de que no podía dejar que el temor la dominara. Las reuniones de planificación con sus colegas se habían vuelto más densas en frustraciones que en colaboraciones. Doña Mariana era siempre la primera en desafiarla, y esto se había convertido en una fuente de angustia. Cada comentario sarcástico alimentaba su inseguridad. Sin embargo, era esta misma negación de sus ideas lo que la movía a actuar. Necesitaba prepararse mejor, construir una presentación que no solo expusiera su enfoque, sino que también reflejara la voz de sus estudiantes de manera contundente. A medida que comenzaba a esbozar su presentación, las historias de sus alumnos surgieron en su mente. Había el relato de Ana, quien lidiaba con la ansiedad y cuya valentía había inspirado a otros a compartir sus propios temores. La historia de Luis, un joven con un deseo inquebrantable de superarse pese a sus circunstancias desafiantes. Cada uno tenía un mensaje, una lección que no podía ser olvidada. Era su deber darle forma a esas narrativas y entrelazarlas en un todo cohesivo que resonara auténticamente. Esa tarde, en el aula, decidió llevar a cabo una dinámica diferente. Hoy, seremos narradores de nuestra historia, compartió con entusiasmo. Reunió a los estudiantes en círculos y les pidió que compartieran en parejas algunas anécdotas que les representaran. Al escuchar el murmullo de sus risas y susurros, Elena sintió que algo profundo se movía en todos ellos. La autenticidad de sus relatos revelaba conexiones reales entre ellos, y su papel como guía se volvía más substancial. Con cada historia que compartían, la visión de Elena se hacía más clara. Notó cómo el ambiente en el aula se transformaba en uno de pertenencia y empoderamiento. Era obvio que aquellos momentos eran catárticos, un espacio donde ellos podían sentirse valorados y comprendidos. Sin embargo, un pensamiento la asaltaba. ¿Estaba realmente lista para presentar esto ante la administración? Esta idea de convertir sus relatos en un proyecto formal la llenaba de ansiedad. Entre las voces jubilantes de sus estudiantes, sintió la urgencia de construir un perfil de sus relatos que demandara atención y respeto. Se dio cuenta de que debía ser estratégica. Su presentación no solo servía para ser escuchada, sino como una declaración de intenciones sobre su enfoque educativo. En ese instante, Elena hizo una elección consciente. No se trataría solo de ella y su deseo de defensa, sino de convertir esto en un esfuerzo colaborativo donde cada voz sería una sinfonía. Sin embargo, en el fondo, un dilema se planteaba. Mientras preparaba el material,
Sabía que necesitaría respaldar su enfoque con datos. ¿Cómo podía combinar la emoción cruda de los relatos con estadísticas que dieran peso a su argumento? Era un reto que no podía ignorar. Mientras finalizaba su jornada, un nuevo punto de presión emergía. La fecha de la presentación se aproximaba, y la presión de la administración pesaba como una niebla ominosa que parecía asfixiarla. Se sentía dividida entre defender su nueva visión y encontrar la fortaleza para enfrentar el posible rechazo. Así fue como en la penumbra de su oficina, una idea brillante atravesó su mente: involucrar aún más a los estudiantes en la recopilación de información que apoyara sus narrativas. ¿Sería posible que su propuesta se convirtiera en un proyecto colectivo? Al salir del aula aquella tarde, la determinación de Elena cristalizó en su pecho. Estaba dispuesta a tomar las riendas, a desafiar convencionalismos y a hacer que sus estudiantes no solo fueran parte de su lucha, sino líderes en su propia narrativa. El camino podría ser complejo, pero el poder de la autenticidad resonaba con fuerza. Se preguntaba en su mente, ¿cómo reaccionarían al darse cuenta de que eran capaces de influir en cambios reales dentro de su educación? ¿Sus historias podrían sembrar un movimiento inesperado? Lentamente, el miedo a lo desconocido se fue desvaneciendo, reemplazado por una creciente certeza de que estaba en el camino adecuado. La próxima semana sería decisiva. Tenía que formalizar su propuesta, lo que significaba llevar la obra colectiva de sus estudiantes a un escenario mayor. ¿Podría ser que ese fuese el principio de un cambio que desafiara las normas? El tiempo y su valentía lo dirían. Elena despertó aquella mañana con un nuevo propósito. El eco de las risas de sus estudiantes aún resonaba en su mente mientras se preparaba para enfrentar la jornada. Había decidido que no podría esperar más. Era el momento de catalizar el potencial de sus alumnos. Cada historia que habían compartido en el aula merecía ser escuchada más allá de las paredes escolares. Esa mañana, en el camino hacia el trabajo, sintió una oleada de determinación. Sin embargo, el temor subyacente persistía, un recordatorio de lo que estaba en juego. Al llegar al establecimiento, las caras familiares de sus colegas le despertaron una inquietud. La duda sobre cómo recibirían su propuesta creció con cada paso. Recuerda que esto no se trata de ti, sino de ellos, se repetía. Era su mantra, una forma de reunir valor. Las frías luces fluorescentes del aula parecieron menos intimidantes ese día. Consciente del impacto que cada estudiante había tenido en su visión, se dispuso a presentarles la idea de recopilar información que respaldara sus relatos. «Vamos a hacer algo grande», les dijo con una mezcla de entusiasmo y vulnerabilidad. La respuesta fue rápida. Sus ojos se iluminaban al comprender que podrían ser parte de algo significativo. Se dividieron en grupos, cada uno con el desafío de identificar un aspecto de sus vidas del que quisieran hablar. Elena observaba atentamente, notando la forma en que estudiantes como Luis y Ana comenzaban a tejer sus historias. Esta vez, eran ellos quienes lideraban el diálogo, quienes decidían qué compartir y cómo hacerlo. Con cada pequeño avance, el tejido de su presentación empezaba a cobrar vida. Las anécdotas se combinaban con datos, la emoción se fusionaba con la lógica. Pero, con cada paso hacia adelante, también llegaron interrogantes. ¿Serían sus voces lo suficientemente fuertes como para atravesar las críticas? ¿Lograrían captar la atención de la administración? Mientras sus estudiantes trabajaban, Elena se sentó en su escritorio, buscando información que defendería sus relatos. Se sumergió en informes sobre la importancia de dar voz a los jóvenes, sobre cómo sus historias podían influir en el aprendizaje emocional y académico. A medida que recopilaba estadísticas, una idea pasó por su mente. Había un poder inmenso en demostrar que no solo contaban con la experiencia vivida, sino que sus vivencias estaban respaldadas por datos y resultados concretos. El entusiasmo en el aula generaba un ambiente electrizante. Los muros que tanto la habían aprisionado comenzaban a desmoronarse, y el proceso creativo se sentía liberador. Cada historia que sus estudiantes compartían
Era una integración de su identidad, y eso llenaba a Elena de una energía renovada. Sin embargo, cuando la anticipación se tornó palpable, también surgió una duda abrumadora. ¿Podría ella manejar la presión que implicaba ser el pilar que sostenía sus voces? El desenlace de cada sesión se volvía cada vez más intenso. Sin embargo, en los rostros de sus estudiantes, Elena veía lo que ella misma anhelaba: la confianza floreciendo entre ellos. ¿Podía ser que su papel fuera más que el de una simple docente? ¿Era ella capaz de ser una líder? Se pasaba las manos por el cabello sintiendo la inquietud, pero un cada vez más fuerte deseo de demostrar que sí, podía serlo. Esa tarde, al salir del aula, se detuvo un segundo. Las sombras ya no parecían ominosas, sino como testigos de su transformación. Había un reto monumental por delante, una presentación que definiría su carrera y la de sus alumnos. Se sentía al borde de un precipicio. ¿Podría realmente lograr que sus voces resonaran en el mundo educativo? La respuesta se sentía cada vez más cercana, un susurro intrépido que podía moldear su futuro. La noche anterior a su presentación, Elena se encontró despierta, revisando notas y ensayando mentalmente su discurso. Con cada repetición, la ansiedad se convertía en una especie de fuego interno. Este no era solo un momento para ella, era el instante en que las historias, el esfuerzo de sus estudiantes y su propio crecimiento convergerían, preparándola para dar un paso decisivo en su vida profesional y personal. Estaba lista para enfrentarse no solo a la administración, sino al desafío de ser una innovadora en educación. Aquella noche, la incertidumbre se transformó en expectativa. El momento de revelación se acercaba. ¿Con qué aceptación regresaría? ¿Sería posible que el cambio comenzara ese día? La palpación de la transformación se manifestaba en ella, pero el resultado seguía siendo un misterio. Elena despertó con el sol ya asomando por la ventana, los rayos iluminando su habitación, pero su mente estaba ocupada en su próxima presentación. El eco de las historias que planeaba contar resonaba en su interior, cada una de ellas un universo de emociones. Había estado ensayando el discurso en su cabeza, buscando las palabras adecuadas que pudieran captar la atención, no solo de la administración, sino de todos los que pudieran escucharla. Su intención era clara: convertir esas vivencias en una herramienta de enseñanza. Mientras se vestía, se detuvo un instante frente al espejo. Observó su reflejo y el rictus de determinación que se formaba en sus labios. «Hoy es el día», se dijo con firmeza. Aunque el nerviosismo empezaba a aflorar en su interior, se comprometió a enfrentar el momento con valentía. Quería que sus alumnos sintieran que sus voces eran poderosas y que tenían el derecho de ser escuchados. Al llegar a la escuela, Elena se encontró con el ambiente habitual, pero había algo diferente en el aire. Era como si todos los miembros de la comunidad educativa estuvieran a la espera de que ella diera ese primer paso hacia el cambio que había prometido. Con cada paso hacia el aula, la presión aumentaba, pero su compromiso se reforzaba. Se acercó a sus estudiantes, quienes la miraban expectantes, infundidos de una energía vibrante. Durante los ensayos, cada grupo compartía sus relatos. Luis habló de su familia, de las dificultades que enfrentaron y cómo eso le había enseñado resiliencia. Ana, por su parte, relató una experiencia personal que tocaba fibras sensibles en sus compañeras. La historia de su hermano y cómo la esperanza puede surgir incluso de las circunstancias más adversas. Al escuchar estas narraciones, Elena sentía una calefacción interna, una mezcla de emoción y responsabilidad por fomentar esas voces. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de la presentación, las dudas comenzaron a filtrarse nuevamente en su mente. Preguntas sobre cuál sería la reacción de la administración, si las historias resonarían en sus corazones, o serían simplemente ignoradas, la asediaban. Se encontró reflexionando sobre su papel. ¿Podría ella ser la que rompiera las barreras en la educación? La idea de enfrentarse a un sistema que a menudo minimizaba la voz de los jóvenes la llenaba de incertidumbre.
Decidió tomar un respiro profundo, centrándose en el compromiso que había hecho, tanto a sí misma como a sus alumnos. No puedo dar un paso atrás, se dijo mientras buscaba el apoyo de quienes la rodeaban. Cada estudiante era un recordatorio vivo de su objetivo. Al mirar sus rostros expectantes, supo que su papel iba mucho más allá de ser una simple educadora. Estaba destinada a ser una líder que desafiara y abriera caminos. Finalmente, el momento llegó. Elena se dirigió hacia el auditorio, el corazón latiendo con fuerza. La sala estaba repleta de profesores, administrativos y otros alumnos curiosos por ver qué era lo que había estado gestando. Con las historias de sus estudiantes palpitando en su mente, tomó aire y comenzó. Las palabras fluyeron con más facilidad de lo que había imaginado, y al pronunciar la última frase, se dio cuenta de que había algo más grande que ella en esa sala. Era la esencia pura de cada relato compartido. Mientras el auditorio guardaba un tenso silencio, que podía interpretarse como asombro, Elena sintió una profunda conexión con todos ellos. Había sembrado una semilla de cambio, pero el eco de sus propias preocupaciones aún resonaba en su mente. Su presentación podría ser el catalizador de una transformación, pero aún necesitaba demostrar que este primer paso era solo el inicio de un camino mucho más largo. Al concluir y recibir el aplauso inicial, sintió una oleada de adrenalina. La reacción del público era el primer indicio de que podía haber logrado algo significativo. Pero en el fondo, la pregunta seguía en pie. ¿Cómo asegurarse de que esta fuera no solo una chispa momentánea, sino el inicio de un verdadero cambio estructural? La incertidumbre de lo que vendría a continuación golpeó su mente con fuerza. Al salir del auditorio, se dio cuenta de que, aunque había logrado un avance, quedaban aún muchas puertas por abrir. Sin embargo, en su interior, algo había cambiado. La autoconfianza comenzaba a asomarse, y la determinación de seguir impulsando estos relatos crecía con cada paso. ¿Estaría lista para continuar su lucha? ¿Lograría transformar la resistencia en movimiento? Una sensación de expectativa la empujó hacia adelante, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El camino hacia su nueva realidad estuvo lleno de desafíos, pero Elena había aprendido a verlos como oportunidades para crecer. Durante semanas, había trabajado con sus estudiantes para crear un proyecto que integrara sus historias con datos sobre su bienestar emocional. Finalmente, tras muchos ensayos y reflexiones, su esfuerzo culminó en una presentación que no solo atrajo la atención de la administración, sino que resonó en los corazones de todos los presentes. Cuando escuchó el aplauso reverberar en el auditorio, una oleada de gratitud y satisfacción la invadió. Había cruzado una línea que la separaba de la incertidumbre, y la respuesta de su comunidad educativa fue un reflejo de que su voz era valiosa. Esa presentación sirvió como el inicio de un diálogo que se había mantenido silenciado durante demasiado tiempo. La directora, doña Mariana, sorprendida por la profundidad de las historias y la evidencia presentada, se comprometió a reexaminar el enfoque educativo en la escuela. A posteriori, se estableció un grupo de trabajo que incluía a estudiantes, padres y docentes. Elena, en su papel renovado, no solo se convirtió en la voz de sus alumnos, sino en una facilitadora del cambio. Había cultivado un espacio donde se valoraba la experiencia emocional de cada estudiante, y la comunidad se unió para formar un modelo educativo más humano. Fue un verdadero triunfo. Había demostrado que la educación no se limitaba a transmitir conocimiento, sino a formar personas conscientes de sus realidades. En esos meses, Elena no solo se había convertido en una mejor educadora, sino también en una líder efectiva. Había aprendido a lidiar con las críticas, a presentar argumentos sólidos y a hacer que las experiencias de sus alumnos fueran escuchadas a niveles que nunca habían imaginado. La confianza que había cultivado en su interior se reflejaba en cada interacción con sus estudiantes y colegas. La angustia que había sentido antes se transformó en una determinación implacable por seguir adelante. Una mañana, mientras repasaba las actividades de la semana junto a sus alumnos, sintió una profunda conexión con ellos.
Su aula se había convertido en un refugio donde podían compartir sus pensamientos y sentimientos. Era un espacio dinámico que celebraba la autenticidad de cada voz. Elena comprendió que el verdadero aprendizaje surgía de la apertura y la vulnerabilidad. Cerrar la brecha entre la educación y las experiencias emocionales había sido su mayor logro, y cada alumno que compartía su historia era la prueba palpable de que su esfuerzo había valido la pena. Al final del curso escolar, se celebró una reunión especial en la que se presentaron los resultados del nuevo enfoque educativo. Doña Mariana, reconociendo los logros, ofreció a Elena la oportunidad de liderar un programa de capacitación para otros docentes. El anhelo de cambiar el paradigma educativo se estaba volviendo realidad, y ella estaba lista para guiar a otros en el camino que había recorrido. Elena miró hacia atrás y vio un reflejo de sí misma que antes había estado perdida. Una mujer decidida, con vocación, capaz de luchar por lo que creía y por aquellos que confiaban en ella. Lo había conquistado. La inquietud que había sentido al inicio de esta transformación se había disuelto, dejando paso a una confianza sólida que se fortificaba con cada paso. Había logrado no solo reconstruir su carrera, sino también afirmar su identidad como educadora, defensora y aliada de jóvenes en su camino hacia un futuro mejor. Con una sonrisa satisfecha, Elena sintió que no solo había ganado la batalla personal, sino que había comenzado a provocar un cambio significativo en su entorno. La historia de su lucha por la dignidad y el aprendizaje emocional sería el legado que dejaría en cada uno de sus estudiantes. Y así, con los corazones llenos de esperanza y la visión de un futuro brillante, la maestra Elena avanzó con renovada pasión en su misión educativa. La transformación había llegado, pero la lucha por un cambio duradero apenas comenzaba. Ahora, es el momento de apoyar esta historia inspiradora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir este mensaje crucial. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final tan poderoso. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.